Hoy viajamos a un país donde el invierno parece tallado en piedra, donde las iglesias se llenan más que los bares y donde la historia no se aprende, se respira. Polonia, desde los rituales secretos de los montañeses del sur, hasta los rascacielos de Varsovia que se levantan donde antes hubo cenizas. Polonia no es solo un país, es una herida que cicatrizó con orgullo, un lugar donde una mirada vale más que 1000 palabras, y donde lo más fuerte no siempre se dice en voz alta. Entonces, ponte cómodo, suscríbete a Mundo al Descubierto y prepárate para un viaje como ningún otro. En Polonia, lo que más sorprende no es lo que se dice, es lo que se hace sin decir. Hay un mundo silencioso de códigos, costumbres y gestos que, desde afuera, parecen inexplicables, como la forma en que las mujeres jóvenes caminan por el bosque solas, con una canasta o un frasco de vidrio en la mano. No están actuando ni jugando a ser tradicionales. Están buscando hongos. En septiembre, durante la temporada de recolección, familias enteras se internan en los bosques con la precisión de un ejército. Saben qué buscar, dónde y qué evitar. Y aunque parezca una excursión inocente, esa actividad es un mapa emocional del país. Recoger, clasificar, preservar, almacenar. Todo lo que se pueda guardar para el invierno se guarda. Es una herencia que también se ve en lo culinario. En la mayoría de las casas hay una alacena donde se acumulan frascos de pepinos fermentados, mermeladas caseras, hongos secos y jarabe de saúco, hecho por las abuelas para curar la tos. Nada se tira. Todo se transforma, incluso la tristeza, y eso también se bebe. El vodka en Polonia no es solo alcohol, es un acto social. Pero no se toma para desinhibirse, sino para sellar un momento. Las reglas son claras. Se sirve frío, se brinda mirándose a los ojos y se lo bebe de un trago. No se mezcla, no se saborea. Se honra, especialmente en funerales, bodas, nacimientos o incluso al cerrar un trato. Hay códigos que se respetan como si fueran leyes, aunque nadie los haya escrito. Por ejemplo, nunca se le da la mano a alguien sobre el umbral de una puerta. Se considera de mala suerte, y si a alguien se le cae una botella sin que se rompa, hay que brindar de inmediato. Porque eso, dicen, es una advertencia. En los pueblos más antiguos todavía se conservan rituales que combinan lo pagano y lo cristiano. En algunos casamientos tradicionales, por ejemplo, la novia debe atravesar una puerta de vergüenza armada por sus amigas. Para pasar, tiene que cantar una canción, bailar o incluso realizar un gesto provocativo. El ritual, aunque simbólico, representa la entrada al mundo adulto, con humor y desafío. Y no falta quien lo convierta en un espectáculo más audaz. En ciertos pueblos de los montes, Cárpatos, aún se mantiene la costumbre de que, antes de vestirse de blanco, la novia desfile por el jardín en camisón fino frente a las mujeres mayores del pueblo. No es erotismo, es orgullo, es linaje. La mezcla de pudor e intensidad también se refleja en cómo se ama. Las parejas en Polonia rara vez se besan en público, pero dentro de casa hay una conexión profunda, física, intensa. El afecto no se exhibe, se protege, y en muchos casos esa protección viene también con rituales antiguos que sobreviven como supersticiones modernas. Antes de convivir, algunas parejas ponen una escoba cruzada en la entrada. Si ambos la pisan al mismo tiempo, significa que podrán vivir juntos en equilibrio. Si uno pisa primero, mejor esperar. En ciudades como Łódź o Białystok, todavía hay jóvenes que siguen este tipo de pruebas antes de alquilar juntos. Y cuando una mujer está embarazada, hay otra regla que aún sobrevive. Nadie puede regalarle nada al bebé antes de que nazca. Ni ropa, ni juguetes, ni cuna. Porque se cree que eso puede atraer el infortunio. Todo se compra a último momento. A veces, incluso después del parto. Lo mismo ocurre con los cementerios. En Polonia no son lugares tristes. Son santuarios vivos. Cada tumba está adornada con flores frescas, velas encendidas, fotos, recuerdos. Especialmente el 1 de noviembre,
cuando millones de personas van a visitar a sus muertos en silencio. El país entero se llena de luces parpadeantes en la noche. Es uno de los espectáculos más extraños y hermosos del año. Millones de almas encendidas sobre piedra. Y en esa mezcla de vida, memoria y resistencia, también están las mujeres. No solo como madres o esposas, sino como líderes discretas. En muchas comunidades, son ellas las que organizan las redes de ayuda, los festejos religiosos, los grupos de tejido o las marchas. Y aunque en muchos casos lo hacen sin cargo, sin título, sin aplausos, todo el mundo sabe que sin ellas nada funciona. La mujer polaca no necesita elevar la voz para que la escuchen. Camina firme, se viste con detalle, observa sin apuro, y aunque el país entero cambie, hay algo en esa mirada que no se doblega. Una mezcla de belleza contenida, memoria férrea y sentido práctico. Porque aprendieron a cuidar sin parecer débiles, a liderar sin pedir permiso, a seducir sin decir una palabra. Incluso entre las jóvenes, eso se nota. Hay un regreso silencioso a lo tradicional, pero no como sumisión, sino como decisión. Vestidos largos, trenzas, cocina casera, bordado. No como obligación, sino como elección. Como gesto político, un decir, puedo hacer todo, pero elijo esto. Y mientras el mundo gira hacia lo urgente, hacia lo ruidoso, hacia lo viral, en Polonia aún se cree en lo lento, lo cuidado, lo que no se ve. En las conversaciones sin celular, en las cartas escritas a mano, en la intimidad de un gesto, en el poder de una mujer que guarda silencio. Pero lo sabe todo. Si quieres saber más, suscríbete, porque lo que viene es aún mejor. Lo que no se ve, también se escucha. En los pueblos del sur, cuando el viento baja desde los montes Tatras, hay quienes creen que trae consigo las voces de quienes ya no están. No es una superstición. Es una forma de escuchar al pasado. Por eso, en muchas casas todavía se conserva el hábito de hablar en voz baja por las noches, especialmente cerca de las ventanas. No por miedo, sino por respeto. Porque, dicen, las almas visitan, y hay que dejarlas pasar en silencio. En el interior de las casas antiguas, el tiempo tiene otra velocidad. Las abuelas bordan servilletas con frases que parecen proverbios, pero en realidad son advertencias disfrazadas. No te sientes sin propósito. Donde hay pan, hay hogar. Escucha antes de responder. Son pequeñas sentencias bordadas con hilo rojo o azul sobre tela blanca. Una estética sobria, pero cargada de sentido. Un lenguaje visual que educa sin castigar. Y aunque el catolicismo siga siendo el marco dominante, debajo de esa estructura pervive una fe más antigua, más íntima, casi pagana. En algunas casas aún se guardan ksari, amuletos hechos con pelo, cera, sal o ramas secas, que no se muestran, pero tampoco se tiran. Se esconden en rincones secretos, detrás del reloj de pared, debajo del colchón, dentro de una caja de galletas. Porque nadie sabe si funcionan, pero nadie se atreve a probar qué pasa si se eliminan. Los hombres también tienen sus códigos, especialmente los mayores. Hay un tipo de masculinidad silenciosa, contenida, que no necesita imponerse para sentirse fuerte. No hablan mucho de sí mismos, pero arreglan lo que se rompe, levantan lo que cae y enseñan sin decirlo que la autoridad no está en el grito, sino en el gesto. Muchos todavía se levantan antes del amanecer para cortar leña, aunque tengan calefacción. Otros limpian sus autos con dedicación casi ceremonial, aunque no vayan a conducir ese día. Y hay quienes, sin decir nada, colocan flores nuevas en la tumba de su padre cada lunes, como si fuera una rutina más. No hay foto, no hay testigo, solo fidelidad. En las ciudades más jóvenes, como Gdynia o Katowice, la modernidad se mezcla con ese legado de sobriedad elegante. Las chicas visten con una mezcla de sutileza y rebeldía. Faldas largas con botas militares, labios rojos con suéteres de lana gruesa. No es coquetería, es una afirmación, una forma de decir, estoy aquí, pero no me pertenezco del todo.
Hay cafés donde se sirven pasteles hechos según recetas de 1937 y donde el menú no está en una pantalla, sino escrito a mano con tiza sobre una pizarra. Lugares donde no se permite hablar en voz alta y donde las camareras te corrigen, con educación, pero sin dudar, si olvidas decir por favor. No es rigidez, es estilo. Y ese estilo también se traslada al cuerpo. El cuidado personal no es ostentoso, pero sí meticuloso. Las uñas limpias, las cejas prolijas, los labios con un tono apenas visible. Todo parece natural, pero es una estética contenida, donde cada detalle es parte de un lenguaje más amplio. Un lenguaje donde el cuerpo no grita, pero sí insinúa. En Varsovia, las peluquerías tradicionales conviven con centros de estética regentados por mujeres que heredaron el oficio de sus madres, y muchas veces esa estética va acompañada de consejos, rituales o pequeños secretos que pasan de una generación a otra. Cómo evitar las ojeras con bolsitas de té, cómo curar una pena con una infusión de tilo, o cómo seducir sin romper la compostura. Y aunque el país ha atravesado invasiones, particiones, guerras, dictaduras y renacimientos, hay algo que nunca se pierde: la dignidad del detalle. En Polonia, la belleza no es exuberante, es precisa. Una bufanda bien colocada, un plato bien servido, un gesto medido. Todo habla sin hablar. Incluso el deseo tiene reglas tácitas. En una fiesta, el primer baile puede decir más que una conversación entera. Y si una mujer acepta una copa, no significa lo que en otros países podría parecer. Significa que confía. Y si no la acepta, no se insiste, porque en esa negativa también hay una frontera que se respeta. El respeto en Polonia es como una coreografía invisible. No se enseña, pero se aprende. Desde niños se aprende a quitarse el sombrero al entrar a un templo, a dar la mano con firmeza pero sin apretar, a mirar a los ojos sin invadir y, sobre todo, a no exagerar, ni el llanto, ni la risa, ni la ira, porque la contención es una forma de elegancia. En las escuelas rurales todavía se enseña a coser, a plantar, a escribir con caligrafía, y en muchas casas las niñas aprenden a hacer pierogi antes que a multiplicar, no como imposición, sino como herencia. Una herencia que no se discute pero se transmite, y esa herencia también se defiende. Por eso, en las marchas recientes por los derechos de las mujeres, muchas de ellas no fueron vestidas de negro, sino con trajes tradicionales, faldas bordadas, camisas blancas, pañuelos rojos. No para volver al pasado, sino para recordarle al presente de dónde vienen. Porque en Polonia la tradición no es un freno, es una raíz que permite florecer sin romperse, y aunque el mundo mire hacia otro lado, ellas siguen ahí, caminando con decisión, hablando poco, observando todo. Afuera puede parecer un país frío, contenido, difícil de descifrar, pero por dentro es una tierra de volcanes dormidos, porque en Polonia incluso el silencio arde. Suscríbete y contame en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Si te quedaste con ganas de más, pronto subiré 15 curiosidades increíbles de Polonia. Mientras tanto, podés disfrutar del resto del contenido del canal. Nos vemos en el próximo video.